La humanidad reconoce ideas como el progreso, la ciencia, la igualdad y los derechos como algo bueno. Históricamente, estos valores tienen su fundamento en el Dios que está detrás de ellos. Sin embargo, desde hace siglos, la humanidad busca deshacerse de este Dios pero conservar sus beneficios. ¿Es esto posible? ¿Acaso el humanismo es la opción que logró lo que parecía imposible? En este episodio veremos cómo un post de una página humanista nos da evidencias para mostrar que el humanismo le roba a Dios para luego argumentar contra él. El robo del humanismo a Dios. Este es un tema muy importante, pero también pues estoy consciente que puede ser algo que las personas no estén acostumbradas a escuchar. Entonces, primero lo primero, ¿qué es el humanismo? ¿A qué me refiero con esto? Yo estoy haciendo una investigación hace tiempo y bueno, el humanismo realmente es un término bastante amplio, ¿verdad? Y ha tenido diferentes formas a lo largo de su historia, pero en general, ¿verdad? Como una descripción general suficiente para nuestros propósitos en este episodio, podemos decir que el humanismo es una postura que enfatiza el valor y la influencia de los seres humanos como un medio para su propio desarrollo. Esa es como la idea en general y esto es algo que desde hace tiempo se viene formando y ocurrió un cambio muy importante en la ilustración, ¿verdad? Durante los siglos XVIII y XIX, que más bien empezó a alcanzar este mismo fin, pero utilizando diferentes medios. Empezó a rechazar la religión, promoviendo un avance de la humanidad únicamente por su propio esfuerzo, como digo, enfatizando nada más el valor y la influencia de los seres humanos como medio para su desarrollo. Ahora, con el fin de no armar ningún hombre de paja, ¿verdad? Eso es una falacia lógica en la cual uno atribuye una creencia, dice que una creencia es una posición distinta de lo que realmente es, porque esta posición distinta es más fácil de atacar. Entonces, para evitar eso, voy a citar justamente la definición del humanismo que da la Asociación Humanista Americana. Esta asociación dice que el humanismo es una filosofía de vida progresista que, sin teísmo ni otras creencias sobrenaturales, afirma nuestra capacidad y responsabilidad para llevar una vida ética de realización personal que aspire al bien mayor. Es decir, volvemos a esta idea de que rechazando la espiritualidad, el hecho de que Dios exista y demás, y enfocándonos en nosotros como seres humanos, podemos entonces alcanzar un verdadero desarrollo. ¿Por qué me llama mucho la atención el humanismo? Primero porque veo que es una corriente ideológica que está presente, aunque muchas veces no la podemos identificar. Creo que está presente en nuestra cultura, definitivamente está presente en la academia, pero también me parece muy interesante porque nos permite ver cómo hay cosas que son buenas, cómo hay cosas que queremos afirmar que son importantes, pero irónicamente estas cosas son herencia del cristianismo y cómo nosotros como sociedad en general queremos tener estas cosas, pero sin el cristianismo, ¿verdad? Como decía en la introducción, queremos tener los beneficios de Dios, pero sin tener a Dios. Ahora bien, quizás algunos se asustaron, ¿verdad? Cuando dije que estas cosas son herencias del cristianismo. Y esto efectivamente es cierto, y no solamente es cierto en un nivel, sino que es cierto por lo menos en dos niveles distintos. Es cierto históricamente y es cierto filosóficamente. ¿Por qué es cierto históricamente? Pensemos en las sociedades que existían antes que estuviera el cristianismo. Pensemos, bueno, principalmente la sociedad grecorromana y podemos tener las demás sociedades que había en otras áreas geográficas, pero es indudable la influencia que las sociedades grecorromanas han tenido en cómo es la sociedad hoy en día. Y ciertamente todas estas sociedades no tenían los conceptos de ciencia, dignidad, progreso e ilustración que tenemos nosotros hoy en día. Entonces hay que preguntarnos, bueno, ¿cómo es que
surgen esas creencias, cómo es que llegamos a pensar efectivamente una dignidad humana, cómo es que llegamos a pensar que el progreso realmente vamos mejorando hacia un fin y no como se tenía pensado en las culturas antiguas, que era más bien que el pasado era mejor, que las personas antiguas eran más sabias que nosotros y ahora nosotros pensamos completamente diferente, pensamos que el futuro es mejor, pensamos que en el futuro vamos a aprender más, pensamos que podemos hacer mejor las cosas. Hasta el propio nombre de la ilustración es un concepto puramente cristiano, ¿verdad? Llevar a las personas de la oscuridad a la luz. Entonces, todas estas ideas tienen una herencia cristiana que a mí es algo que no puedo dejar de anotar, pero también, no solamente históricamente, sino vamos a ver que filosóficamente es el cristianismo el mejor fundamento que podemos tener para sostener estas cosas que son buenas, ¿verdad? Yo creo que la ciencia es muy buena, yo creo que tenemos dignidad humana, pero nuevamente, mi punto es que el mejor fundamento, irónicamente, a pesar de lo que se quiere creer hoy en día, el mejor fundamento para todas esas cosas que son buenas es Dios y no los podemos tener lejos de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a ver esto filosóficamente? Para esto, veremos cómo, y voy a utilizar este post de la página, de esta página humanista, y veremos cómo vamos a transportar ideas, que son estas de las que hablo. Por ejemplo, ideas como que el ser humano tiene valor, ideas como que podemos usar nuestras mentes para hacer sentido del mundo alrededor nuestro, ideas como que efectivamente podemos definir el bien y el mal objetivamente. Entonces, nosotros vamos a ver cómo el humanismo transporta esas ideas del lugar donde pertenecen, es decir, el lugar donde Dios existe, un universo donde existe Dios, y las intenta trasplantar a otro lugar donde no está Dios, y vamos a ver cómo esas ideas, sin la existencia de Dios, no pueden progresar, no pueden existir. Lo más irónico es que en este lugar que se tienen esas ideas que sin Dios no pueden existir, luego se buscan usar esas ideas para argumentar contra Dios. Y por esto es lo que digo como el humanismo le roba a Dios. Frank Turek, él acuñó ese término de robarle a Dios en su libro justamente que se llama Robándole a Dios, cuando afirma cómo el ateísmo agarra realidades, es decir, el bien y el mal objetivo, ciencia y demás, que tienen sentido solamente si Dios existe y las intenta usar para argumentar contra Dios. En otras palabras, se intenta sentarse en el regazo de Dios para abofetearlo. Pero bueno, vamos a ver el post. Y este post se titula El humanismo en pocas palabras. Y efectivamente fue publicado en la página de Facebook de Humanistas UK, que es la página de Facebook de la Asociación Humanista del Reino Unido. Está en inglés, yo lo traduje pues para poderlo mostrar aquí en este episodio. Entonces dice el humanismo en pocas palabras. Lo primero que debemos ver es que nos está dando qué significa el humanismo de forma resumida, como lo más importante, ¿verdad? Los esenciales del humanismo es lo que nos están enseñando acá. Y entonces nuevamente, quiero dejar esto bien claro. En todo lo que voy a estar diciendo, no voy a estar diciendo que deberíamos estar en desacuerdo con el principio que ellos están promoviendo. Mi punto es que ese principio no se puede promover coherentemente, correctamente, a menos de que Dios exista. Es decir, es el fundamento para el principio a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, el primer punto, la primera máxima del humanismo, dice, poner a los seres humanos y a otros seres vivos en el centro de tu perspectiva moral. Ahora, quiero preguntar, ¿por qué razón es que nosotros deberíamos poner a los seres humanos en el centro? ¿Verdad? ¿Qué razón podemos dar? Esto para mí es un ejemplo
Si no tenemos un fundamento objetivo, si no está ese fundamento que en el humanismo no está, eso es solamente un ejemplo de una postura que afirma que nosotros debemos favorecer a nuestra especie simplemente porque es nuestra especie, ¿verdad? Porque obviamente nos conviene más. Sería ilógico que yo nada más diga que, no, yo como ser humano voy a favorecer la especie del caballo, ¿verdad? Porque yo no soy un caballo. Entonces, ¿por qué poner a los seres humanos en el centro? Y aquí también me surge otra pregunta. ¿Será porque somos más fuertes, es decir, como raza, ¿verdad? Tenemos más capacidad de hacer cosas, porque somos más inteligentes? Esas son razones por las cuales nosotros queremos poner a alguien al frente, ¿verdad? Simplemente por la fuerza, por la inteligencia. ¿Qué razón objetiva tenemos para cumplir y efectivamente poner a los seres humanos y a otros seres vivos al centro de tu perspectiva moral? Ahora, yo decía que esto no hay un fundamento objetivo si no hay Dios, ¿verdad? Porque justamente el cristianismo nos da una razón objetiva. El cristianismo nos enseña cómo nosotros como seres humanos somos creados a imagen de Dios. Y eso quiere decir que nosotros tenemos un valor intrínseco, que somos justamente valiosos y por lo tanto debemos cuidar por nosotros, debemos cuidar, yo debo cuidarme a mí mismo, debo cuidar a los otros seres humanos. Y de hecho, el hecho de ser imagen de Dios significa que nosotros somos reflejos de Dios, que nosotros reflejamos quien Dios es aquí en la tierra. Muy literalmente dice que somos los pies y las manos de Dios. Y por lo tanto tengo el deber también de cuidar el mundo alrededor mío. Por lo tanto, nosotros como seres humanos debemos cuidar el mundo alrededor nuestro, porque somos los representantes de Dios. Y por lo tanto, nuevamente, bajo el cristianismo sí tenemos una razón para efectivamente poner a los seres humanos y a otros seres vivos en el centro de mi perspectiva moral. Pero si no existe Dios, si no hay realmente algo de forma objetiva en la que yo pueda decir, sí, es por esta razón que debemos hacer esto, simplemente estoy diciendo, voy a promover esto porque es lo que me conviene, porque pues yo soy parte de esta especie. Veamos a la segunda máxima, el segundo principio del humanismo según este post de los humanistas del Reino Unido. Dice, ver el mundo como un lugar natural y acudir a la ciencia y la razón para darle sentido. Nuevamente, no es que yo estoy en desacuerdo en que debemos acudir a la ciencia y a la razón para darle sentido al mundo, todo lo opuesto. Más bien, siendo honesto intelectualmente y utilizando la razón, quiero preguntar, bueno, ¿qué razón tenemos para ver el mundo nada más como un lugar natural, ¿verdad? Por el contrario, yo más bien creo que hay evidencias muy fuertes, muy persuasivas para concluir de que sí, efectivamente hay un mundo natural, pero también hay algo más allá de este mundo. También hay un Dios que lo creó, porque todo esto no puede surgir de la nada, porque todo esto necesita un creador, porque además veo las características, las estructuras propias de la realidad como la conocemos, y vemos que necesita un diseñador, dado el gran nivel de ajuste fino que tiene. Entonces, más bien, por la razón, yo creo que es más razonable concluir que el mundo no es nada más un lugar natural, sino que hay un componente sobrenatural en el mundo. Pero más allá de esto, pensemos nuevamente, ¿por qué acudir nada más a la razón y a la ciencia para darle sentido? ¿Acaso la única forma en que nosotros podemos conocer el mundo es mediante la razón y la ciencia? Esto efectivamente es falso. Y pareciera casi una herejía eso que estoy diciendo, ¿verdad? Tenemos más formas de conocer la realidad que no es mediante la ciencia y la razón. ¿Por qué? Porque hay cosas que la ciencia no puede probar, ¿verdad? Hay cosas que están más allá del alcance de las ciencias. Y un ejemplo de esto es simplemente la lógica, por ejemplo, la filosofía. La ciencia ocupa filosofía para funcionar, pero no podemos probar la filosofía con la ciencia porque si no estaríamos razonando en un círculo. Y principalmente, y ese es el punto que quiero dejar sobre la ciencia y la razón,
nuevamente, si Dios no existe, ¿qué razón tengo yo para confiar en mi razón? Es decir, si Dios no existe, significa que nada más estamos acá por componentes naturales, ¿verdad? Por reacciones químicas aleatorias, por simplemente unos componentes físicos que a lo largo de una gran cantidad de tiempo resultó que estamos acá. ¿Cómo puedo entonces yo confiar que mis pensamientos son verdaderos? Pero a final de cuentas, si yo no puedo confiar que mis pensamientos son verdaderos, ¿qué razón tengo para yo decir, no, yo voy a acudir a la razón para darle sentido al mundo alrededor mío? Simplemente, si no hay Dios y todo lo que hay son componentes físicos que siguen las leyes del universo, de la física, ¿por qué voy a confiar que ellas me llevan a la verdad? Específicamente a la verdad. No, no que me llevan a sobrevivir, no que me llevan a buscar sentirme bien, no que me llevan simplemente cualquier cosa porque fue una casualidad, no. ¿Por qué confiar que todas esas cosas me llevan específicamente a la verdad? La respuesta es que no podemos, porque si no estamos, si no tenemos unas facultades que estén enfocadas a conocer el mundo y la verdad, no podemos confiar en que efectivamente lo que pensemos acerca del mundo y lo que podamos razonar y lo que podamos descubrir pues, con la ciencia o cualquier otra herramienta es efectivamente verdad. Nuevamente, por el contrario, el cristianismo nos da el fundamento correcto para este punto, porque tenemos un Dios que quería revelarse a nosotros, que tenemos un Dios que creó el mundo para que pudiéramos conocerlo a Él. Pablo nos dice que por medio de las cosas creadas podemos saber que hay un creador, es decir, yo por medio de lo que Él ha hecho puedo conocer cosas acerca de Dios, ¿verdad? Y este mismo Dios quiere relacionarse con nosotros y por lo tanto tiene sentido que nos dé facultades que nos permitan conocer la verdad, que nos permitan conocer el mundo como es. Por lo tanto, bajo el cristianismo tiene sentido hacer ciencia, tiene sentido confiar en nuestra razón y buscar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es que tenemos facultades para hacerlo. Ahora, voy a ir a este punto muy interesante y es el tercer pilar, la tercera máxima del humanismo, y dice promover y apoyar el desarrollo humano en todas las fronteras y defender los derechos humanos para todos. Y nuevamente estoy de acuerdo con el principio, pero quiero preguntar, ¿por qué debemos sostener ese principio? Es decir, estos tres principios son cosas nada más arbitrarias que yo pongo ahí porque me convienen como ser humano, ¿verdad? Y por eso estoy diciendo que, bueno, vamos a promover y apoyar el desarrollo humano solamente porque yo soy humano o tenemos una razón objetiva de peso para poder perseguir este fin, ¿verdad? ¿Por qué pensar que el desarrollo humano es algo bueno fuera el hecho de que yo soy humano si Dios no existe? Porque yo argumentaría, bueno, una plaga también pensaría que su propio desarrollo es bueno, aunque el hecho de que esa plaga se desarrolle significa que va a destruir todo lo demás. Pero la plaga en sí misma pensaría que su propio desarrollo es bueno. Entonces, ¿qué diferencia el hecho de que yo como ser humano diga, ok, debemos promover el desarrollo humano a que una plaga pueda parecerle que su propio desarrollo es bueno? ¿Cuál es el fundamento para esto? ¿Cuál es la diferencia entre ambos casos? ¿Cuál es la diferencia objetiva más allá de que pues yo soy un ser humano y pues obviamente me conviene el desarrollo del ser humano? Nuevamente, no podemos caer en favorecer la especie de la que somos parte nuevamente porque nos conviene. Pero ahora, y eso es un punto fundamental, aquí afirma promover y apoyar el desarrollo humano en todas las fronteras y defender los derechos humanos para todos. Algo que he notado mucho al seguir a diferentes personas que siguen esta filosofía humanista y demás, es que se intenta hacer como un círculo de quién realmente tiene valor como ser humano y de quién realmente merece que sus derechos como
seres humanos sean defendidos, ¿verdad? Y que a final de cuentas este para todos lo que significa es para todos los que están dentro de ese círculo, pero no es para todos los que son seres humanos. Por ejemplo, he visto a humanistas y aquí se me viene muy a la mente muy fácil Matt Dillahunty, como cuando a él se le preguntan por los derechos por las personas que están en el vientre de la madre, muchas veces la respuesta cambia y no necesariamente tienen los mismos derechos a otro ser humano eh, que, que quizás ya está más desarrollado. Lo que pasa también, de hecho, este post nuevamente de los humanistas en el Reino Unido, pero el Reino Unido no trata a todos los seres humanos como iguales, porque las tasas de interrupción de los embarazos de seres humanos que nacen con alguna discapacidad son mucho mayores. Y nuevamente, esto no es nada más por algún tema de la forma en cómo fue concebido, sino es que simplemente por el hecho de que este no nacido es para que viene con una discapacidad, las tasas de la interrupción del embarazo son mucho mayores. Entonces, aquí igualmente pregunto, bueno, ¿quién es parte del círculo de los seres humanos que efectivamente valen lo suficiente como para que sus derechos humanos sean defendidos? Por el contrario, creo yo el cristianismo efectivamente nos da un fundamento para cuidar y defender los derechos humanos. ¿Por qué? Nuevamente, ya lo dije, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aquí también somos en una posición informada, somos verdaderos humanistas en el sentido de que buscamos el mayor bienestar para todos los seres humanos involucrados en las situaciones que nos encontramos, como justamente en el caso que estábamos hablando. No vamos a decir que la vida del ser humano que está en el vientre de la madre no vale tanto como la vida de un ser humano que ya está desarrollado, sino que buscamos lo mejor para las dos vidas y eso es un verdadero humanismo. Así que en este post yo puedo ver cómo todas esas cosas son buenas si se aplican correctamente, pero también como el fundamento, el verdadero fundamento para esas cosas no está en viendo el mundo como un lugar natural, sino el verdadero fundamento, tanto históricamente como filosóficamente, está en la existencia de Dios y en el hecho de que Dios efectivamente existe. Y lo que se concluye de eso, lo que se deduce de eso, es lo que nos da razones para pensar que todos esos principios son efectivamente válidos. Diría el doctor William Lane Craig, el hombre moderno pensó que cuando se deshizo de Dios, se había liberado de todo lo que lo reprimía y lo ahogaba. En cambio, descubrió que al matar a Dios también se había matado a sí mismo. Porque si no hay Dios, entonces la vida del hombre se vuelve absurda. Y esto es muy ligado y creo que el doctor aquí también está haciendo eco a lo que Nietzsche estaba diciendo cuando él dijo Dios está muerto, ¿verdad? Y él no se refería a que simplemente Dios no existía, sino que se refería a que ya en el pensamiento, en la vida de la sociedad, Dios ya no estaba. Y entonces la pregunta que él se hacía era, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de las consecuencias lógicas que tenemos si Dios no existe? ¿Y cómo vamos a hacer con todas esas cosas que apreciamos y que no podemos tener si Dios no existe? Como estos ejemplos. Así que, irónicamente para muchos, el mejor fundamento para sostener los valores que quiere promover el humanismo es efectivamente Dios. Porque Dios es el que nos da este concepto de la imagen de Dios, de que tenemos un valor, de que nosotros debemos cuidar el, el universo alrededor nuestro, de que tenemos una mente que fue diseñada para conocer la verdad y de que efectivamente cada uno de nosotros tiene un valor como ser humano. Entonces, la gran moraleja de esto es que no podemos tener los frutos sin tener las raíces del árbol. Afortunadamente, el árbol no solamente es algo que queremos tener porque queremos los frutos, sino que el árbol es verdad. Aquí yo no estaba diciendo de que, bueno, como queremos tener esas cosas y esas cosas
solamente las tenemos si Dios existe. Entonces, por eso yo concluyo que Dios existe. Ese no es el argumento. El argumento es, esas cosas solamente pueden ser válidas si Dios existe, y como Dios efectivamente existe, significa que podemos tener estas cosas. Quiero dejarlos con este último pensamiento, y es, nosotros también muchas veces queremos tener el fruto sin tener las raíces. Queremos tener los beneficios de Dios sin tener a Dios, sin seguir a Dios. Y eso es algo que nos debería dejar pensando para hacer consecuencia no solamente en nuestros pensamientos, sino en nuestra vida y práctica cristiana también.